Hola, sujeto del derecho, mi nombre es Fernando José Abanto Rodríguez y estamos aquí en Legal Reus, aprovecho el derecho. Vamos a hablar hoy día con respecto a lo que sería derechos patrimoniales, que es la siguiente etapa de lo que vendría a ser derechos reales, que es el tema central de esta serie de videos que vamos a estar hablando constantemente. Ya vimos en el video anterior lo que correspondería a cosas y sus clasificaciones, pero eso ya quedó en el pasado. Ahora vamos a centrarnos en algo un poco más complicado. No digo complicado, es un tanto más complejo en el sentido de cantidad y un poquito de diferenciar algunos conceptos. Es por eso que a partir de ahora sí te pido concentración. ¿Ok? Vamos a desarrollar este tema de la mejor manera y en el menor tiempo posible, tampoco para que este video sea muy extenso. Entonces, después de un minuto de presentación, vamos a continuar con el video de hoy. ¿Qué son derechos patrimoniales y qué tenemos que tener en cuenta? Vamos ahora a hablar acerca de conceptos generales, ¿ok? Se habla en una sistemática moderna con una terminología desconocida para los romanos de una categoría especial de derechos, es decir, los derechos patrimoniales. ¿Pero qué son los derechos patrimoniales? Déjame decirte que son los que se reflejan sobre el patrimonio y que tienen como característica principal satisfacer necesidades económicas, que son valorables en base a un común denominador que son los valores económicos, es decir, el dinero. Integran la categoría de los derechos patrimoniales, los derechos reales y los derechos de obligaciones, los que también se denominan inadecuadamente derechos personales. En esta parte estudiaremos lo que vendría a ser derechos reales, pero antes de establecer sus diferencias con derechos obligacionales, creemos necesario explicar un concepto de qué es un patrimonio para los romanos, con una tendencia a lo que vendría a ser un concepto moderno de sí mismo. Uno de los conceptos importantes que vamos a aclarar en esta parte del video vendría a ser lo que sería el patrimonio. Pero, ¿qué entendemos por patrimonio? Es una acepción más amplia, eso sí, lo tenemos claro, ¿no? Y que se entiende por un patrimonio al conjunto de derechos que puede ser titular una persona, así como las obligaciones. Etimológicamente deriva de la voz latina patrimonium, que significaba lo recibido del padre o del pater. Los romanos no elaboraron, como los modernos, una teoría del patrimonio, que ellos simplemente consideraron desde la antigüedad la clasificación de cosas corporales que se transmitían generación en generación, como la propiedad de familia o la propiedad de su jefe. O sea, vendría a ser una clasificación muy escasa de conocimiento o de desarrollo como lo tenemos en la actualidad. Con el derecho clásico, el patrimonio se constituyó como un ente o una universidad jurídica tutelada por la ley, que se integraba no solo con las cosas corpóreas, sino también con los bienes, créditos, derechos, acciones que fueran titular una persona. Comprendía pues valores positivos, todo aquello que actualmente se llama genéricamente bienes, es decir, las cosas colocadas bajo el dominio del hombre y los derechos que se pueden ejercer contra una persona determinada para exigirle el cumplimiento de una prestación o del pago de una deuda. Esta particular concepción romana del patrimonio se extraía de los jurisconsultos romanos y ha sido recogida por las fuentes en numerosos fragmentos. La consideración del patrimonio como un ente jurídico hizo que los romanos aceptaran su transmisión por acto inter vivos, como ocurría con el supuesto de la abrogación, la legitimación, el matrimonio, cosas que vimos en derecho de familias. También cabía dentro de esta idea la posibilidad de un patrimonio sin titular, con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, que eran el caso de las herencias yacientes. Fue un tema que hablamos en el video de personas jurídicas. Ahí les comentaba que las herencias yacientes
podían también aumentar su patrimonio. Eso hacía que también se considerara como persona jurídica. Además, estando compuesto por el patrimonio exclusivamente de valores positivos, en Roma podía haber personas sin patrimonio, cuando sus bienes no alcanzaban a cubrir las deudas. Continuando con la explicación de patrimonio, los modernos se adaptaron a la materia de la concepción romana y siguieron en la doctrina de los juristas franceses, los cuales consideraron el patrimonio como un atributo de la personalidad, algo inherente a la persona humana que constituye una unidad abstracta y universal del derecho que integra todos los bienes y derechos susceptibles de apreciación pecuniaria. Como consecuencia de esta doctrina, no se admitió transmitir el patrimonio por negocios intervivos, operándose su transmisión solo por causa de muerte, porque no se concibe una persona sin patrimonio, aunque las deudas o las cargas superen los bienes o derechos. Tampoco puede existir un patrimonio sin la persona de un titular. Veamos así cómo la teoría moderna llega a conclusiones opuestas a la que se infiere de particular concepción romana. Ahora vamos a hablar con respecto a lo que serían los derechos reales. Los jurisconsultos romanos no se ocuparon de formular una definición con respecto a los derechos reales. Ni siquiera lo distinguieron con los derechos de obligaciones. Siguiendo en esta misma línea, de manera sencilla podemos entender que los derechos reales comprenden el siguiente concepto. Son aquellos que tienen por objetivo inmediato una cosa la cual viene a estar directamente sujeta a nuestro poder jurídico. Es la relación directa de una persona con una cosa determinada, de la cual obtiene un beneficio o utilidad jurídica. La verdad es que no hay relación jurídica que no se dé entre personas, en la comunicación y en el tráfico que ellas establecen. No cabe hablar de relación entre cosa y persona. Ahora, en cuanto a los derechos personales o de obligaciones, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Es la relación de persona a persona que permite que una de ellas, llamadas acreedor, exija a la otra, llamada deudor, el cumplimiento de una determinada prestación. Y es importante, para ya finalizar el video, hacer una diferenciación más en concreta con los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales son oponibles frente a todos y gozan de derecho de prevalencia o preferencia. En tanto que los derechos de crédito, o sea los derechos personales, el nexo solo existe entre dos personas, que es el acreedor y el deudor. El derecho real es más intenso que los derechos personales, pues concede a su titular un derecho de preferencia que se ejercita antes de otros derechos, y el derecho de persecución, que hace valer el derecho contra los detentadores, es decir, buscar la cosa en manos de quien esté. Finalmente, los derechos reales tienden hacia la perpetuidad, mientras que los derechos personales siempre son temporales, aunque también pueden ser de larga duración. El transcurso del tiempo hace adquirir derechos reales, al paso que es factor de extinción los derechos personales. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. He tratado de hacerlo lo más explicable posible, ya que es un tema muy largo. Y tengan en cuenta lo que vendría a ser patrimonio, derechos reales, derechos personales, que también puede ser llamado derechos de obligaciones, derechos de crédito. No se olviden eso. Muy bien, sin más que decir, gracias, suscríbete y hasta un próximo video.